Buenos días a todos. Por favor, tomen asiento. Al mirarlos, veo el futuro de la otorrinolaringología. Brillantes, ansiosos y quizás un poco intimidados por el camino que les espera. Recuerdo bien esa sensación. Hoy no estoy aquí para darles una conferencia con diapositivas y estadísticas. En su lugar, quiero contarles una historia. Una historia sobre una paciente, un desafío y una diminuta cámara que lo cambió todo. Fue hace unos 10 años, una joven, Sara, violinista de la orquesta de la ciudad, vino a mi consulta. Tenía 20 y tantos años, era vibrante y llena de vida. Sus ojos albergaban un miedo silencioso. Durante meses, había estado experimentando una pérdida auditiva progresiva en su oído derecho, acompañada de una secreción persistente y maloliente y una constante sensación de presión. Había visto a múltiples médicos. Había pasado por varios ciclos de antibióticos, pero nada funcionaba. Su audición, su pasión, su sustento se estaba desvaneciendo. Un audiograma confirmó lo que ella ya sabía: una pérdida auditiva conductiva significativa. Pero fue la tomografía computarizada la que nos dio al culpable. Una masa de tejido blando, anidada en lo profundo de su oído medio y mastoides, erosionando los delicados huesecillos del oído. El diagnóstico fue claro: un colesteatoma. Como saben, un colesteatoma no es un tumor en el sentido canceroso, es un crecimiento destructivo y en expansión de células de la piel, un quiste que desprende capas de piel vieja, acumulándose dentro del oído medio. Si no se controla, actúa como un equipo de demolición a cámara lenta, destruyendo las intrincadas estructuras responsables de la audición y el equilibrio. Incluso puede erosionar hacia el oído interno, o peor aún, hacia el cerebro, lo que lleva a complicaciones que amenazan la vida. En aquel entonces, el tratamiento estándar era un abordaje microscópico tradicional. Esto implicaba una gran incisión detrás de la oreja, perforando una cantidad significativa del hueso mastoideo para obtener una línea de visión de la enfermedad. Lo llamábamos mastoidectomía, con pared del canal intacta o derribada. Era eficaz, pero también muy invasivo. Dejaba a los pacientes con una gran cavidad quirúrgica que requería limpieza de por vida. Y, a menudo, el resultado cosmético de la incisión era una preocupación. Más importante aún, la línea de visión recta que ofrecía el microscopio tenía sus límites. El colesteatoma es conocido por esconderse en los recovecos del oído medio el seno timpánico, el receso facial. Es como tratar de limpiar un barco en una botella a través del cuello. Puedes ver las partes principales, pero las esquinas ocultas siguen siendo un misterio. Y cualquier remanente de ese saco de piel que quede significa recurrencia. Por aquel entonces, yo había estado experimentando con una nueva técnica, una que muchos de mis colegas veían con escepticismo: la cirugía endoscópica total del oído. La idea era usar un endoscopio delgado y rígido, de solo unos pocos milímetros de diámetro, insertado directamente a través del canal auditivo, sin incisión externa, sin perforación extensa de hueso sano. El endoscopio, con su lente en ángulo, podía literalmente mirar a la vuelta de la esquina, iluminando esos recesos ocultos que el microscopio nunca podría alcanzar. Me senté con Sara y le expliqué ambas opciones: el camino tradicional y bien conocido, y este más nuevo y menos invasivo. Fui honesto sobre la curva de aprendizaje y el hecho de que todavía era considerado poco convencional por muchos, pero cuando le expliqué cómo el endoscopio podría ofrecer una eliminación más completa de la enfermedad, con una recuperación más rápida, vi un destello de esperanza en sus ojos. Para una música cuyo mundo se definía por el sonido, la idea de preservar la mallo era parte posible de su anatomía natural. Lo era todo. Ana eligió el endoscopio. El día de la cirugía, sentí el peso de esa decisión. En el quirófano, el equipo estaba reunido. El gran monitor frente a mí sería nuestra ventana a su mundo. Comencé elevando suavemente un colgajo tímpano-meatal, un pequeño colgajo de piel de la pared del canal auditivo, todavía unido al tímpano.
Esta es nuestra puerta de entrada al oído medio. Al levantar el colgajo y entrar en el espacio del oído medio, la vista en la pantalla fue impresionante. La visión de gran angular y alta definición del endoscopio reveló la extensión de la enfermedad con una claridad asombrosa. El saco del colesteatoma era de un blanco perlado, cubriendo los huesecillos. El martillo y el yunque, los dos primeros huesecillos, estaban severamente erosionados, sus formas delicadas normales, casi irreconocibles. El estribo, el último y más pequeño hueso, todavía estaba intacto, afortunadamente, pero estaba encerrado por el saco. Esta es la primera gran ventaja del endoscopio, Anuna. Visualización sin igual. Pude ver la relación de la enfermedad con el nervio facial, que afortunadamente no estaba involucrado, y su extensión hacia la trompa de Eustaquio. Mi primer paso fue disecar cuidadosamente el saco del colesteatoma de las estructuras circundantes, usando instrumentos finos y angulados, un microdisector aquí, un pequeño bisturí de hoz allá. Comencé a despegar el saco de piel del promontorio, la pared ósea del oído interno. Cada movimiento era deliberado, magnificado en la pantalla. Es una danza delicada. Estás trabajando en un espacio no más grande que un terrón de azúcar, lleno de estructuras de inmensa importancia. Una de las áreas más desafiantes en cualquier cirugía de colesteatoma es el seno timpánico. Es una bolsa profunda, un punto ciego para el microscopio. Con el endoscopio en ángulo de 30 grados, simplemente podía mirar a la vuelta de la esquina. Y allí estaba, una porción significativa del saco, oculta a la vista tradicional. Usando un instrumento curvo, pude extraerlo, asegurándome de que no quedara ningún remanente. Este es el kit de la cirugía endoscópica. A convertir las esquinas ciegas en calles bien iluminadas. Una vez que el saco fue disecado de las estructuras mediales, centré mi atención en los huesecillos. El yunque y la cabeza del martillo estaban demasiado dañados para ser salvados. Ya no eran partes funcionales del mecanismo auditivo, sino más bien un andamio para la enfermedad. Los retiré con cuidado. Esta es una decisión crítica. Debes eliminar toda la enfermedad, incluso si eso significa sacrificar estructuras comprometidas. Con la mayo R, parte del colesteatoma eliminado, la siguiente fase fue abordar el ático y el antro mastoideo, los espacios por encima y por detrás del oído medio, donde se había originado la enfermedad. En lugar de perforar desde afuera hacia adentro, trabajé desde adentro hacia afuera. Usando un pequeño taladro protegido, realicé lo que llamamos una aticotomía endoscópica, eliminando una pequeña cantidad de hueso de la pared superior del canal auditivo para exponer completamente la enfermedad restante. Fue preciso, dirigido, eliminando solo lo necesario para limpiar el colesteatoma. Después de lo que pareció una eternidad de disección meticulosa, se extrajo todo el saco del colesteatoma, intacto. Inspeccioné cada esquina, cada receso, con un endoscopio de 45 grados. El receso facial, el seno timpánico, el protímpano, todo limpio. La sensación de certeza, de saber que has logrado una eliminación completa, es una de las más satisfactorias en toda la cirugía. Pero el trabajo no había terminado. Habíamos eliminado la enfermedad, pero también habíamos interrumpido su mecanismo auditivo. El acto final fue la reconstrucción. Sarah era violinista. Teníamos que devolverle el mundo del sonido. Aquí es donde entra en juego el arte de la otología. Necesitaba reconstruir el puente desde su tímpano hasta su oído interno. Usando un pequeño trozo de cartílago extraído de su trago, ese pequeño colgajo de cartílago en la parte delantera del canal auditivo, tomado a través del mismo acceso de ojo de cerradura, esculpí un nuevo tímpano. Luego, utilicé una prótesis de reemplazo osicular parcial, un eje de titanio microscópico, para conectar el nuevo tímpano directamente a su estribo intacto. Es como construir un puente colgante en miniatura, diseñado para transmitir las vibraciones del sonido con precisión. Finalmente,
Volví a colocar el colgajo timpanomeatal en su lugar, apoyándolo sobre el injerto de cartílago. El oído medio se rellenó con una espuma de gelatina disoluble para soportar la reconstrucción y el canal auditivo se taponó con un pequeño vendaje. Eso fue todo, sin incisión externa, sin cicatriz detrás de la oreja, sin una gran cavidad mastoidea. Su oreja, desde el exterior, parecía completamente intacta. La cirugía duró unas 3 horas. Sarah se fue a casa el mismo día. Su recuperación fue notablemente tranquila. Unas semanas más tarde, cuando retiré el taponamiento en la clínica, llegó el momento de la verdad. El injerto de cartílago había prendido maravillosamente. El tímpano estaba curado. Realicé un audiograma. Vimos cómo la línea en el gráfico que trazaba su audición subía, cerrando la brecha. No fue perfecto, no de inmediato, pero fue una mejora drástica. Luego, la prueba real. Se fue a casa y una semana después, recibí un correo electrónico. El asunto era solo una palabra. Brahms había cogido su violín y había tocado. Podía oír los matices, la riqueza, los armónicos que había perdido. Podía oír su música de nuevo. Ese caso, esa historia de Sarah, solidificó mi creencia en el enfoque endoscópico. No se trata de la herramienta, se trata de la filosofía. Se trata de respetar la anatomía, minimizar el trauma y usar la tecnología para ver lo que antes no se veía. Exige un conjunto de habilidades diferente, una forma diferente de pensar en 3 dimensiones mientras se mira una pantalla bidimensional. Es un desafío, pero las recompensas para el paciente son inconmensurables. Miren, el microscopio sigue siendo una herramienta increíble. Y hay casos en los que un enfoque combinado o tradicional sigue siendo la mejor opción. Un buen cirujano nunca se limita a un solo instrumento, pero al comenzar sus carreras, les insto a que abracen la innovación. Sean curiosos, desafíen el dogma. Aprendan las técnicas que hoy parecen difíciles, porque mañana serán el estándar de atención. Sus pacientes, gente como Sarah, cuentan con ello. Gracias, Ana. Ahora, ¿quién tiene la primera pregunta?